Hoy quiero aclararles a todos ustedes un poco cómo es el proceso de hacer negocios en DealShaker con Luxor Computer. Vamos con los datos. Como ustedes saben, DealShaker es nuestra plataforma de comercio electrónico para utilizar nuestros yuan y el dinero fiat. Pero resulta que tenemos un pequeño detalle, y es que los comerciantes todavía no podemos intercambiar los yuan al 100% por USDT. La compañía ha tomado una decisión en estos primeros 6 meses de hacer transacciones manuales a los comercios en porciones muy pequeñas para ir probando el exchange de Uniswap, que es el que va a permitir hacer el intercambio masivamente. Esto quiere decir que yo, como comerciante, no puedo cambiar ningún yuan por efectivo, y por lo tanto las compañías que fabrican productos no aceptan ningún tipo de criptomoneda. Ellos todos trabajan con dinero en efectivo, y eso es una realidad que tenemos que entender. Resulta que muchos me preguntan que los precios no están muy competitivos con el mercado de Estados Unidos. Yo no puedo competir con ese mercado. Es demasiado grande y poderoso. Por decir un ejemplo, las cámaras que ustedes vieron hace unos días atrás son cámaras creadas en Japón, pero el precio para el mercado japonés es diferente al precio del mercado norteamericano y diferente al precio de Latinoamérica. Por lo general, los países grandes pagan menos y los países de tercer mundo, lamentablemente, pagamos más. Esto quiere decir que si tú vas a comprar esa cámara en tu país, a cualquier comerciante que se dedique a esta actividad de venta de productos electrónicos, notarás que el precio no va a ser igual al de Estados Unidos. Es imposible tener el mismo precio. Entonces, ¿qué sucede? Las cosas se complican. Y lógico, el precio que el comerciante va a ofertar a el usuario final tiene que ponerle los gastos de transporte, de logística, de llamadas, gastos bancarios. Tiene que poner también los gastos de los aranceles, los impuestos de aduana y el impuesto del ITBM en el caso de Panamá, o el impuesto del consumidor que se cobra en todas las tiendas. Cuando tú vas a hacer la suma, te das cuenta que el producto tiene un valor totalmente diferente e inalcanzable al que está en Estados Unidos. Pero el valor que te estamos dando nosotros como compañía, como Luxor Computer, es un valor de distribución. Es el precio que compraría esa tienda en tu país y es un precio bueno para que tú puedas revender. Esto es lo que estamos haciendo con DealShaker. Estamos utilizando esta plataforma logística porque nos permite conectarnos con todos ustedes a través de este canal de YouTube y a través de una moneda oficial que es el yuan dentro de este continente llamado One Ecosystem, donde tenemos nuestro comercio electrónico que se llama DealShaker. Entonces todos los países del mundo que quieran comprar estas ofertas que yo estoy lanzando, lógico, todavía no podemos tener el beneficio que nos gustaría, que sería pagar al 70-80% yuan un producto caliente, porque hay una diferencia entre los productos. Existen los productos fríos, tibios, calientes y congelados. El producto caliente, pongamos un ejemplo, sería el iPhone 15 Pro Max que acaba de lanzar Apple. Está recién salido del horno. Va a tener un precio caliente, ¿ok? Los precios tibios serían los productos viejos de Apple de hace un año que todavía están en su plataforma y se pueden conseguir a buen precio. Los productos fríos estaríamos hablando ya de tecnología un poquito más atrasada o algunos productos que se han quedado que todavía se utilizan y que se pueden conseguir a buen precio en el mercado. Los otros serían los productos congelados, que son aquellos que se te han quedado en inventario y que no sabes qué hacer con eso. Y esa línea de productos que está a punto quizás de vencerse en un año o 2 años, tú decides entonces
ponerlos en un porcentaje muy alto dentro del sistema. Esto se debe porque lamentablemente utilizamos el dinero fiat. Y el dinero fiat es el que tiene el control de la economía mundial. Todo se paga con dinero fiat. El valor de una criptomoneda como Bitcoin se calcula según el dólar o el euro, que es dinero fiat. Y ese es el gran problema que tenemos todos los comerciantes que estamos en DealShaker. Tenemos que asumir el costo de poder vender en la plataforma, producto de que todavía no tenemos la opción de intercambiar los yuan por USDT. Porque lo que se está persiguiendo es que el yuan se convierta en una moneda real y no sea necesario intercambiarla por nada. Pero imaginen, esto podría tomar mucho tiempo y ya la compañía lleva 6 años intentando hacer esto. Y claro que ha funcionado, muchos comercios aceptan el yuan, muchos comercios tienen yuan y quieren liquidar ese yuan para poder capitalizar el inventario que han cedido a la comunidad a través de esta criptomoneda. Pero el detalle que tienen que entender es que las ofertas que yo les estoy dando a ustedes son productos calientes que están en inventario y se va a traer del mayorista a ustedes, que son los distribuidores, para que ustedes lo vendan a un precio de mercado según su país, no al precio que está marcado en Estados Unidos, porque fácilmente tú puedes ver la oferta, buscar el producto y vas a notar que hay una diferencia de 100, 150 dólares, por ahí siempre va a estar, porque es obvio, yo no puedo competir con el mercado de Estados Unidos. Esa compañía JBC le envía contenedores de 3.000, 4.000 cámaras a Estados Unidos y el precio por debajo de lo que yo les estoy diciendo a ustedes. Entonces nos toca comprarlo a los mayoristas globales. Este mayorista global me lo vende a mí. Yo lo que estoy haciendo es ponerle un margen muy bajito y se los doy a ustedes en DealShaker. Y la parte de mi ganancia, que es un 20, un 30% en los productos Apple, quizás sea un 2%, un 4%, si acaso, se los doy en yuan para que ustedes se los cobren a las personas que les venden el producto. Eso es lo que quiero hacer con todos ustedes que me siguen en este canal, para que podamos empezar a utilizar nuestros yuan de alguna manera. Los yuan que yo reciba de ustedes no puedo hacer nada con ellos. Tengo que dejarlos almacenados y quiero decirte que como comerciante tengo muchos yuan, porque yo entré en DealShaker cuando todo esto inició e hice ventas pues masivas de diferentes productos congelados, fríos y unos que otros calientes los logré vender en DealShaker. Y en esos tiempos tenemos el limitante del 50%, que mínimo tenía que ser un 50% en yuan, y eso complicaba mucho las cosas. Ahora la compañía nos permite un 10%. Yo puedo darle un mejor precio, pero lo pongo todo al 10% yuan y la ganancia va a ser menor. Prefiero darles el precio real que se debería vender en tu país, porque Panamá es uno de los países donde la tecnología se consigue de forma más barata. Muchas personas viajan a Panamá y compran tecnología. Bueno, tú vas a comprar más o menos al precio de Panamá y yo te voy a vender al precio de un distribuidor. ¿Ok? No te puedo dar precio mayorista porque es imposible, pero te puedo dar un precio de un distribuidor que consigue productos un poco más baratos, 10, 15, 20%, cuidado que 30%, y de esa forma lo vendes en tu país. La idea es que me agarren el concepto de negocio y les digo por qué. La compañía anunció que eventualmente los IMAs dentro de un año van a poder cambiar su yuan en la piscina de DealShaker, pero no van a ser todos los IMAs. Al principio, después de ese año, los que están trabajando y ayudando a los comercios a echar para adelante con sus ofertas, por decir un ejemplo, yo publiqué 12 cámaras JBC y ustedes comienzan a vender esas cámaras y me ayudan como comerciante, ¿qué va a suceder? Pues que la compañía le va a permitir a aquellos que utilizaron sus yuan en estas ventas de apoyar a mi comercio, capitalicen esos yuan en esa piscina y los puedan meter para que se les convierta en USDT. Porque para que nuestro yuan esté en 45 dólares en el CoinMarketCap,
se requiere que toda la comunidad sea holder del proyecto y no venda nunca nada. Y eso está pasando porque la compañía en este preciso momento tiene custodiadas las llaves de nuestras carteras en la blockchain de Polygon. Y básicamente estamos utilizando las carteras dentro del sistema en One Ecosystem. No tenemos acceso a esas llaves privadas porque eventualmente sería un desastre. De momento me parece bien que lo sigan haciendo así porque de esa forma se puede sostener el valor de $45 con 25 centavos. A veces puede variar en 44.98. Y es una forma de proteger y garantizar los WAN que los comercios han recibido hace muchos años. La idea es que ese precio no baje. La idea es que ese precio suba. Y como el Bitcoin puede subir en los próximos 12 meses, porque hay un halving que se va a dar en abril del 2024, lo que puede pasar es que el Bitcoin se vaya a unos $59,000 o quizás llegue en un máximo histórico a $100,000 cada Bitcoin. ¿Qué va a suceder? Nos va a beneficiar a todo ese gran empuje. Y esto es algo matemático, no falla. Si ustedes buscan la historia en Bitcoin, van a observar que eso no falla. Y eventualmente haremos un video explicando qué es lo que va a pasar con todo el ecosistema de las criptomonedas que están bajo el paraguas de la moneda madre. Por eso tienes que entender que mientras los comerciantes no puedan cambiar sus WAN por USDT, los precios en DealShaker no serán al 100% del valor total de la mercancía en productos calientes. Quizás en los productos congelados sí pueda ser así, porque el comerciante puede salir de ese inventario y recibir la moneda porque sabe para dónde va, porque sabe que en un futuro va a poder intercambiarla y tome esa decisión. Pero de momento, como estamos trabajando con productos calientes, ser un distribuidor de una compañía tiene sus beneficios. Vas a comprar mucho más barato, le vas a dar uso a tus WAN y eventualmente vas a poder recuperar todo lo que has metido en dinero fiat con un margen de ganancia. Y eso es lo importante, que vas a poder tener un flujo de efectivo que te va a ayudar a ti y a tu familia. Si te interesa, con mucho gusto yo seguiré lanzando ofertas. Si la vas a comparar con el mercado de Estados Unidos, lo puedes hacer. Nunca te la voy a poder dar a un mejor precio. Quien quita que sí, de pronto existirán productos que sí podré dar a un mejor precio. Pero de momento no podemos competir con ese gigante que es el líder de las ventas a nivel mundial. Igual no puedo competir con China. Hay productos en China que Estados Unidos no puede competir. Jamás lo va a poder hacer. Porque son productos del mismo fabricante que están dentro del comercio. Y cuando lo comparas al de Estados Unidos te das cuenta que tiene un 30% arriba. Y muchas personas compran en Estados Unidos a ese valor y lo importan a sus países y venden a un 30 o un 40% más del precio de Estados Unidos. Si te interesa hacer el negocio, bueno, ahí van a estar las ofertas. Yo seguiré colocando más ofertas interesantes. Para mí todo esto es un proceso de aprendizaje. Para ti también debería serlo, porque tenemos que salir de nuestra zona de confort y empezar a abrir horizontes a nuevos universos. Bueno, si la información que te he dado te ha gustado, por favor, regálame un me gusta, activa la campanita de notificaciones y sobre todo, suscríbete al canal que es completamente gratis. Nos vemos pronto.